Hoy te voy a contar la historia de la vida de José, José el soñador, el hijo predilecto de su padre y la envidia de todos sus hermanos. Su padre lo amaba mucho, tanto que le hizo una túnica de muchos colores. Y esto enfureció a sus hermanos porque a ninguno de ellos le habían dado un regalo como ese. Aunado a eso, José tenía sueños en los cuales veía que todos sus hermanos se inclinaban ante él. Lo vio de diferentes formas. Inclusive llegó a ver que sus padres se inclinaban ante él. Tales sueños eran una locura, pues José era casi el último. Solo había un hermano más pequeño llamado Benjamín. Por lo cual no era lógico que sus hermanos mayores se inclinaran ante él, y mucho menos sus padres. Sin embargo, él soñaba estas cosas. Sus hermanos, con mucha envidia y enfurecidos por todo lo que pasaba, decidieron tenderle una trampa y decidieron venderlo. Le perdonaron la vida porque al principio querían matarlo, pero al perdonar la vida decidieron venderlo como esclavo a una caravana que iba hacia Egipto. José termina vendido por sus hermanos y termina convertido en esclavo en el país de Egipto. Esto no acabó con la buena voluntad de José, sino al contrario, José seguía avanzando en su vida hacia donde quiera que ésta fuera. Su conducta y su capacidad lo llevó a ser una persona muy preciada a los ojos de su señor Potifar. Pero no solo a los ojos de su señor, sino también a los ojos de la esposa de su señor, quien decidió atrapar a José en seducción. Al José no permitir que esto sucediera, la esposa de Potifar le levanta un falso y José ahora termina en la cárcel. Estando en la cárcel, su conducta no cambia, sino por el contrario, visto por el carcelero, es puesto como su segundo en la cárcel. Un día, el copero del rey y el panadero del rey cayeron también a la cárcel junto con él. Y estos le comentaron los sueños que ellos tenían acerca del rey, los cuales José interpretó. Y el copero del rey le tocaba vivir, mientras que al panadero le tocaba ser muerto. José le pide al copero del rey que se acuerde de él cuando esté en el palacio con Faraón. El copero se olvida de José y el panadero muere. Pasado el tiempo, el faraón comienza a tener sueños y perturbado por ellos pide ayuda, a lo que el copero se acuerda de aquel hombre prisionero llamado José, el cual le interpretó su sueño y este fue tal como José lo interpretó. Faraón manda llamar a José. José aparece, le interpreta su sueño acerca de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Y Faraón, sorprendido, le pregunta a José, ¿qué harías tú? Entonces José le dice, durante los años de abundancia, hagamos graneros más grandes para que cuando lleguen los años de hambruna, tengamos cómo defendernos, tengamos que comer. Faraón, tan sorprendido por la respuesta de José, lo hace su segundo. Pasado el tiempo, los hermanos de José y su padre comienzan a tener hambre en la tierra donde había nacido José. Y son enviados a Egipto para poder conseguir algo que comer. En Egipto se encuentran con José, quien no les dice quién es. Y tras una serie de eventos, José termina revelando quién es y trayendo a toda su familia a Egipto para que vivieran y tuvieran que comer. Cuando los hermanos le dicen, ¿por qué no te has vengado de nosotros? José responde algo muy importante. Porque lo que ustedes planearon para mal, Dios lo hizo para bien. Quizá te encuentres en
una de las peores dificultades de tu vida, creyendo que no hay salida, siendo víctima de injusticias, de traiciones, de mentiras, de calumnias, y sin poder defender. Quizá alguno de tus logros despertó la envidia de un conocido o de un familiar, y estos, movidos por ese coraje, decidieron hacerte algún daño. Quizá las situaciones por las cuales estás pasando ni siquiera han sido culpa tuya, y ahí estás, sufriendo. Pero vamos a hacer una recapitulación de esta historia para saber por qué José pudo bendecir en lugar de maldecir a sus hermanos. Y es el hecho de que cuando tú tienes un sueño que viene de parte de Dios y tú lo crees, cuando tienes una meta que está en tu corazón, está en tu mente todo el tiempo, y tú crees que puedes llegar a ella, nada de lo que te suceda puede impedirlo. Al contrario, todo lo que te pasa te ayudará indudablemente a lograr lo que está en tu corazón. Aquella bendición de su padre lo hizo acreedor a la envidia y el odio de sus hermanos. Aquella encomienda de su padre lo puso en manos de sus hermanos. Es decir, que a veces las cosas buenas y las cosas que son nuestra responsabilidad nos meten en más problemas, pero la traición de sus hermanos le dio acceso a Egipto. Posteriormente, su integridad termina siendo castigada con la cárcel al no tocar a la esposa de Potifar. Al ser un hombre íntegro y honesto, José es castigado. Pero es este castigo en la cárcel que le da acceso al copero de Faraón. Y es el olvido del copero de Faraón que posteriormente le dará acceso al mismo Faraón. No se presentaría José como un siervo más, sino como el que interpreta los sueños de Faraón y es capaz de tener consejo para todo el país. Al estar en una posición privilegiada, el sueño que tuvo al principio de sus hermanos inclinarse delante de él junto con sus padres se cumple, pues ellos ahora necesitan de José. Un José que está muy lejos de ser el José que ellos conocían, porque en ese entonces era el hermano menor de la túnica de colores y ahora era el segundo de Faraón con la llave de los graneros donde había que comer. Y José entiende, Dios planeó todo esto desde un principio, y a pesar de que ustedes pensaron que me hacían daño, Dios transformó todo esto en una enorme bendición para mí y para todos ustedes. Amigo, amiga que me escuchas, quizá tu dificultad más grande en este momento te dé acceso a bendiciones de las cuales ni siquiera puedes imaginarte ahorita. Porque todo aquello que parece que viene para mal, Dios tiene el poder de transformarlo para bien. Adelante. Dios te bendiga.